Un sonido. A veces solo eso basta para transportarnos. Un pequeño estímulo que desencadena toda una cascada de sentimientos que no estaban ahí hace un segundo. ¿Nunca te ha pasado? Así son los sentimientos ancla, diminutos eventos perceptivos que desbloquean toda una gama cromática de emociones asociadas a múltiples recuerdos que una vez viviste, pero que ni siquiera eres capaz de recordar con claridad en tu cabeza. Solo puedes dejarte llevar. Te adentras en un viaje a una tarde de verano de tu infancia, en la casa en la que una vez viviste, y puedes volver a revivir cómo se siente sin saber si ese recuerdo siquiera alguna vez ocurrió. Así funciona la nostalgia. La nostalgia es una sensación agridulce, un filtro a través del cual vemos nuestros recuerdos edulcorados. No hace falta que me pare a explicar con profundidad cuán fuerte es la importancia o el impacto emocional que tiene la nostalgia en nosotros, porque todos lo hemos vivido alguna vez. Una vez que empieza queremos más y más y más. A día de hoy, en el 2022, el ya establecido como género musical Lo-Fi es una de las tendencias más importantes de los últimos años. Lo-Fi son las siglas de Low Fidelity. La base vertebradora de este movimiento musical es la baja fidelidad o calidad. ¿Baja calidad artística? No, por supuesto. Baja calidad en lo referente al aspecto técnico, baja calidad de la grabación, baja calidad acústica, ruido blanco de fondo, elementos que normalmente se evitan en el ámbito profesional. Pero, ¿os habéis parado a pensar en el por qué? ¿Por qué disfrutamos de algo que ha sido grabado intencionalmente mal? Porque nos transporta, nos ubica en un momento de nuestras vidas donde todo era mejor, o al menos en un momento definido en el pasado, desprovisto de las preocupaciones que existían en ese momento por la incertidumbre del futuro, que ahora contemplas desde un lugar seguro. La fotografía retro, vintage, o por qué no llamarla así, Lo-Fi, hace exactamente eso. Abraza los elementos de la fotografía de hace décadas, tomando los problemas, o más bien elementos de la técnica de aquella época, como seña de identidad. Hablemos ahora de cuáles son los elementos, las señas de identidad de la fotografía Lo-Fi. Es importante que tengáis en cuenta que de todas las características que vamos a ver, no es necesario integrar todas ellas en vuestra fotografía. Está en vuestra mano saber elegir cuáles van a realzar el mensaje que vuestra fotografía quiere transmitir. Sin darle más vueltas, vamos a ello. El ruido es un elemento históricamente intrínseco en la fotografía. Encontramos el ruido en la fotografía analógica en el conocido grano. El grano está originado por las agregaciones o cristales del material fotosensible de la emulsión que contiene la película fotográfica. Un grano de mayor tamaño significaba una mayor sensibilidad a la luz y por lo tanto la posibilidad de exponer a tiempos más cortos y en condiciones lumínicas más adversas. El ruido digital, que es el más común en la actualidad, está originado sin embargo por las particularidades de los sensores eléctricos. Lo que ocurre en este caso es que los fotodiodos que conforman el sensor, de manera aleatoria, pueden transmitir la señal eléctrica a pesar de no haber sido estimulados por la luz, generando una señal que no estaba en el momento de la toma. Esto está ciertamente influenciado por condiciones como la temperatura y otras variables físico-químicas. Incrementar la ISO incrementa la intensidad de la señal, lo que aumenta la aparición de estos eventos aleatorios a lo largo del sensor. Dado que afecta a la fidelidad de la imagen, es un elemento generalmente indeseable, pero que ya en la época analógica se buscaba en ocasiones con fines artísticos. Hoy es un elemento indispensable en la fotografía Lo-Fi. Agregarlo es muy sencillo. En Lightroom es tan sencillo como irnos a la pestaña Efectos, Granulado y mover el slider hacia la derecha y ajustar también tamaño y rugosidad. Para añadirlo en Photoshop tendríamos que irnos a la pestaña Filtro, Ruido y Añadir ruido. Respecto al ruido, sí habría que señalar que normalmente se suele buscar un ruido monocromático, propio de las películas fotográficas. El ruido digital, por las particularidades de la interpretación del color en base a los fotosensores, que son específicos de color, es un ruido conocido como de crominancia, en lugar de ruido de luminancia. En la actualidad contamos con cámaras de una potencia y un rango dinámico amplísimos. Sin ir más lejos, mi cámara fotográfica, la Nikon Z6, cuenta con hasta 14 pasos de rango dinámico. Sin embargo, en la época existían películas que no tenían tanto rango dinámico y que acababan generando solapamiento de frecuencias en los rangos extremos, en los negros y en los blancos. Se generaban, por tanto, negros y blancos empastados, con zonas donde la definición y el detalle es menor,
además de que no se llegaba a alcanzar negros ni blancos puros. Para conseguir esto, en Lightroom, Photoshop o cualquier otro programa de revelado digital, sería tan sencillo como usar la curva de tonos para simular esta compresión de los datos. Para ello generaremos puntos de control en el extremo inferior izquierdo para los negros o en el superior derecho para los blancos en nuestra curva, y subiremos o bajaremos la posición para que los píxeles negros o blancos no sean interpretados como negros o blancos puros. Podemos añadir un punto de control extra a medio camino para generar una curva que aumente el contraste e intensifique el efecto. Esta técnica de negros lavados se utiliza muchísimo, como por ejemplo en la fotografía de alguna serie que puede que os suene. No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking... La aberración cromática es un fenómeno que deriva de problemas ópticos y por lo tanto problemas en las lentes. Es un problema generado por las diferentes propiedades de la luz para cada longitud de onda. Como ya expliqué en el vídeo sobre la teoría del color que podéis consultar, cada color viene condicionado por una frecuencia y una longitud de onda asociadas. De esta misma manera, cada color tiene un índice de refracción diferente para un mismo elemento óptico. Las lentes y las ópticas que utilizamos en fotografía vienen diseñadas específicamente para evitar este fenómeno. Sin embargo, la efectividad con la que resuelvan este problema dependerá no solo del precio, sino también de la antigüedad de los objetivos que estemos utilizando. Por ejemplo, dentro de todos mis objetivos, tengo este Nikkor 105mm f2.5, que es un diseño del 1971 y donde yo suelo encontrar más aberraciones cromáticas en comparación con los objetivos más nuevos. Sin embargo, la aberración cromática es un efecto fácilmente eliminable usando software. También es bastante sencillo de reproducir usando Photoshop y jugando con los diferentes canales de color. No me voy a detener mucho en ello porque me llevaría bastante y hay muchísimos vídeos en YouTube. Este es un elemento que quizás no es tan fácilmente identificable de la fotografía de carrete, pero que me parece vital a la hora de reproducir la estética en el formato digital. Muchos carretes cuentan con dominantes de color bastante fuertes hacia uno u otro color. Esto ocurre incluso con las cámaras digitales actuales, que algunos carretes, por su composición química, tienden a sobrerepresentar o infrarrepresentar algunos colores. Se suele ver muy claro en las zonas de altas luces o en las zonas de sombras, porque en vez de ser un blanco puro o un negro puro, veréis que estos colores están ligeramente tintados. Para conseguir este efecto, Lightroom cuenta con un apartado con el que podemos reproducirlo muy fácilmente. Se trata de la sección Gradación de color. En ella contamos con unas ruedas en las cuales podemos añadir coloración a las luces y o sombras, generando justo el efecto del que os hablaba. En ocasiones, estas dominantes se deben a un mal ajuste en el balance de blancos que hace que las fotos queden excesivamente azules o amarillentas. ¿Qué os voy a decir? El enfoque con el tiempo ha ido mejorando, sin embargo, el propio autofoco sigue siendo un auténtico quebradero de cabeza para las compañías fotográficas a día de hoy y para los diseños en las cámaras actuales. Necesariamente la fotografía del pasado está peor enfocada. Esto no quiere decir que no existieran fotografías bien enfocadas, pero quería decir que las limitaciones técnicas de la época impedían o generaban que en muchas ocasiones las fotografías que se tomaban no estuvieran perfectamente enfocadas, y eso es una parte de la estética también. Introducir sutiles desenfoques en nuestro sujeto principal no lo desplazará como punto de interés y sumará si pretendemos emular una toma apresurada en una cámara sin autofoco. Además, puede añadir sensación de inestabilidad, de pérdida de control e incluso de angustia. La falta de nitidez o claridad pueden parecer similares al desenfoque, sin embargo, no son lo mismo. La nitidez es una cuestión que depende de la lente y no de si el sujeto está en foco o no. Además, aperturas muy grandes o muy pequeñas tienen un papel negativo en esta, generando una estética poco definida y onírica. Para conseguirla, podéis probar disparando con objetivos poco nítidos o en aperturas muy extremas, como ya he mencionado. Pero un método muy sencillo en postproducción es disminuir el slide de claridad o de textura en Lightroom. Veréis qué efecto más particular se puede conseguir. El flash en cámara. Esta técnica es algo menos usada y se trata de emular una fotografía no profesional. La iluminación de una fotografía es un elemento clave para que una fotografía funcione o no lo haga. Como sabréis muchos de vosotros, se suele evitar realizar fotografías con el flash montado en cámara por el esquema de iluminación que genera en las caras. Si el flash da directamente de frente a mi cara, lo que acaba ocurriendo es que la iluminación es absolutamente plana, no existen sombras, no existen matices o contrastes en nuestra cara y es algo que se suele evitar. Lo normal suele ser dar iluminación desde un lugar elevado.
Pero bueno, esto es materia para otro vídeo. También nos suele dejar con un fondo oscurecido debido a la ley inversa del cuadrado que sigue la luz. Este uso del flash en cámara se suele acompañar de un mal balance de blancos tras el flash, que al aportar una luz blanca modifica los colores de la escena. Defectos propios del velado de una película. Bueno, esto es como último recurso usable. Es una particularidad que por suerte la fotografía digital no ha heredado. El proceso de toma de la fotografía ha cambiado mucho y el soporte electrónico no presenta el problema de velado que tenía y tienen las películas fotográficas. La película fotosensible debía volver a ser recogida dentro del carrete antes de ser abierto el compartimento. De lo contrario, si se abría por error, la película quedaría velada. Sin embargo, a veces, por defectos del propio carrete, por caducidad, por defectos químicos o simplemente por un mal sellado de la cámara, algunas de las fotos podían quedar veladas parcialmente. Aparecerían manchas en la fotografía final que solían aparecer como blancas o con tintes variados, normalmente rojizos. Pues bien, de manera muy similar al ruido, existen en internet plantillas con manchas de velado y ruido incorporado que podéis incorporar en Photoshop usando modos de fusión y la opacidad. Llegados a este punto, es importante que nos preguntemos el porqué de las categorías que hemos enumerado. Y es que muchas de las características anteriores no las presentan la fotografía profesional del pasado, porque no es una cuestión meramente del pasado. En muchos casos, se busca reproducir una estética amateur, una fotografía de andar por casa, de las que encontramos en los álbumes familiares, aquellas que hicieron nuestros padres o nosotros mismos con una cámara desechable en un viaje escolar. Sin ir más lejos, tenemos el ejemplo de Vittorio Sela. Vittorio Sela fue un fotógrafo italiano pionero en la fotografía de alta montaña. El ejemplo de Sela es especialmente llamativo por la antigüedad, la calidad y la dificultad de la fotografía que practicaba. Estamos hablando de reproducciones y de fotografías que fueron tomadas en la década de los 80, de 1880. Son fotografías que tienen ya más de 130 años y sin embargo tienen una definición, un contraste y una calidad que son impresionantes. Y por supuesto, no tienen muchas de las características o problemas de los que hemos hablado en el punto anterior. Lo que me lleva al último punto de este vídeo. ¿Es buena la fotografía retro o lofi? Jamie Windsor, en un fantástico vídeo titulado Avoiding Nostalgia, habla de la necesidad de dejar a un lado la imitación de la fotografía de hace décadas para intentar innovar. Cree que el futuro creativo de la fotografía contemporánea está en la innovación, en la frontera de lo que conocemos como arte y que por lo tanto debemos evitar la estética retro. Sin embargo, yo creo que justamente muchos de los elementos que se están utilizando en el lofi son innovadores, directamente rompedores con las técnicas fotográficas mainstream de la última década, que solo buscaban el aumento de calidad y la nitidez hasta el infinito. De hecho, por esta misma razón es por la que la he estado nombrando como fotografía lofi y no tanto como fotografía retro o vintage. Porque aunque inicialmente la inspiración de esta fotografía naciera de la nostalgia, este movimiento artístico ha trascendido, se ha convertido en una corriente por sí misma y el elemento central ha cambiado. Creo que una selección de elementos determinados puede enriquecer la fotografía actual y permitirnos contar y transmitir más con menos. No se trata de retratar el mundo con la mayor fidelidad y cercanía a la realidad, sino rescatar el factor surreal de la fotografía y transportar al espectador a un punto suspendido en un momento indeterminado en el tiempo. ¡Ay, Dios mío! Dios, estoy reventado, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de la fotografía lofi. Me gustaría que dejarais en los comentarios vuestras opiniones acerca del vídeo. No ya solo acerca del vídeo, sino un poco de debate. ¿Qué es lo que vosotros pensáis acerca de la fotografía lofi? ¿Creéis que es una tendencia como tal? ¿Creéis que se debe evitar, que se debe combatir, que es legítima? ¿Os gusta? ¿Disfrutáis de ella? No sé, hay muchísimo debate abierto al respecto y siempre me encanta un poco saber qué es lo que pensáis, ¿no? Llegados a este punto, realmente lo único que os puedo decir es que si queréis apoyar este canal, hay dos maneras de hacerlo principalmente que son muy sencillas para vosotras. Una es darle a me gusta y la segunda es suscribiros al canal, porque al final yo subo vídeos de higo a breva. Tengo muchas ganas de subir mucho más contenido. Pero me gustaría también que me dejarais en los comentarios qué es lo que pensáis. Si os gustaría ver más vídeos directamente echando fotografía o compartiendo la fotografía que yo hago o no sé. Cualquier cosa de la que queráis separar, a mí me encantará charlar un rato acerca del tema. Así que nada, un saludito a todos. Chao, chao.